Muy buenas tardes a todos. Vamos a presentarnos oficialmente. Les habla Mercedes Martí y me acompañan Eduardo Pérez Oribe y Omar Fajardo. Tal vez podemos compartir la presentación, Eduardo, que teníamos. Sí, claro, podemos colocar aquí una imagen nuestra y nuestros datos e información para los que quieren ir contactándonos a medida que avanzamos con nuestra Muy presentación. bien. Ahí Mercedes, creo que estamos. tu Bueno, cámara está Eduardo apagada. Pérez Sí, Oribe. no te vemos, Mercedes. Ahí, ¿no me ven? A ver. Permitir. Ahora Clic para sí, que se Ahora muestre sí. la pantalla completa. ¿Ahora sí me ven? ahora sí. Bueno, perfecto. Eh, yo necesito ajustar algo acá porque no los puedo ver a ustedes, así que si quieren, comiencen ustedes hasta que yo hago los ajustes técnicos. Bueno, muy bien. Colocamos aquí nuestros datos para quienes se quieran ir contactando por WhatsApp. Lo pueden hacer a medida que vamos avanzando en esta presentación y luego la volveremos a colocar al final de la misma para que puedan hacerlo una vez finalizada. Así que voy a retirar aquí el compartir esta pantalla y así nos van a ver a todos nosotros con una imagen un poco más grande y en vivo. Ahora sí, Ahora Mercedes. sí. A pleno. ¿Estamos a pleno? A pleno. Ahora sí, ya estamos. Bueno, Muy bien. Omar, te vemos ahí muy con postal de Miami. Les quiero comentar Bueno, es que, la. bueno, Omar y yo estamos en Miami, mientras que Eduardo está un poquito más al norte, en Detroit, pero no creo que con mucho frío, ¿no, Eduardo? No, justamente me detuve a mirar cómo están las temperaturas y algo que es importante, ¿no? Que es también la humedad. En este momento en Detroit hay 27 grados, eh, en- con un 35% de humedad. Para que tengan una idea, en Miami hay 30 grados, pero la humedad es del 64%, con lo cual el clima aquí en Detroit está espectacular. Para alguien que lleva pasados varios inviernos en Detroit, esta temperatura es lo máximo, es como estar en el Caribe para Detroit. Qué bueno, nuestra presencia en Miami y en Detroit es permanente. También anunciamos en nuestra charla que vamos a hablar de España, que es otro de los puntos donde estamos trabajando y poniendo el foco de inversiones también. Pero si les parece, empezamos Permítame, por... Mercedes, que ya que Sí. hablé de temperatura, voy a decir cuál es la temperatura, por ejemplo, en Madrid, que en este momento es de Uf. 27 grados, pero la Ah, temperatura es bien. del 18% de humedad, con lo Nada. cual prácticamente no hay humedad. Pero bien, empezamos Afortunado. entonces con nuestra presentación luego de estos datos un poco pintorescos. Bueno, en nuestra presentación y el título de esta charla hablamos de inversiones, negocios, pero también mencionamos la palabra relocalización, una palabra que últimamente está en el vocabulario de muchas personas y muchas familias que deciden emigrar de sus países a otros buscando mejor calidad de vida, mejores oportunidades, hacer buenos negocios, tener seguridad jurídica para hacerlos y tener un poco más de estabilidad. Ya que este es un foro que habla mucho de política, de economía y de finanzas, bueno, todos sabemos de qué estamos hablando y por eso agregamos, ¿no?, en nuestra charla de hoy esta palabrita, relocalización, cuando muchas veces no son solo familias las que se mudan a otro país, a veces son empresas que deciden abrir sucursales o filiales, ¿no? Pero bueno, si les parece, comenzamos hablando de la gran reina de esta tarde, que sin duda es la ciudad de Miami, que se ha convertido en objeto del deseo y del interés de cientos de miles de personas, ¿no, Eduardo? Sí, realmente Miami es una ciudad que no deja de crecer y que a los que llevamos allí muchos años viviendo, como es mi caso y el de ustedes, yo llevo 33 años
viviendo en Miami nos sorprende, ¿no? El crecimiento que permanentemente se da en la ciudad, como, y bien estás diciendo, es la ciudad que eligen desde otras partes de Estados Unidos y desde otras partes del mundo, ¿no? La pandemia ha hecho que cuando pensábamos que los precios en Miami ya habían llegado a un techo, bueno, no fue así. Los datos que la Asociación de Realtors en su momento nos brindaba y las recopilaciones y los análisis se equivocaron, quedaron lejos de la realidad. La verdad es que Miami se sigue convirtiendo en un lugar muy deseado para el mundo entero. Para los que viajamos por diferentes lugares, nos es habitual, ¿no? Estar en cualquier lugar y escuchar, sí, porque en Miami uno dice, wow, están hablando de la ciudad donde vivo. Y eso está pasando. Miami sigue siendo una ciudad donde los precios crecen, la gente se está mudando, las empresas también, como están diciendo, y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? El mundo de los bitcoins, de las criptomonedas, del Silicon Beach y todo eso. Omar siempre comenta sobre Miami cuando los clientes nos consultan y nos dicen, hay una burbuja en Miami, los precios van a bajar en algún momento porque no paran de subir. ¿Esto es realmente real? Y Omar siempre tiene una respuesta que es muy interesante de escuchar. Así que, Omar, contanos tu opinión al respecto. Gracias, Mercedes. Tiene que ver esto con lo que estaba planteando Eduardo, ¿no? Eduardo mencionó este fenómeno de la pandemia que vino a cambiar la vida de millones de personas en todo el mundo y específicamente lo hizo también en la ciudad de Miami. Y nosotros que estamos dedicados a full al real estate, a los bienes raíces, de alguna manera hemos sido un poco visionarios con respecto a estos cambios demográficos. Cuando empieza este flujo de gente de distintas ciudades, distintas urbes importantes de Estados Unidos a mudarse a Miami, empezamos a hablar de los cambios demográficos en la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el mercado de Miami no tiene que ver solamente con cuestiones puramente financieras. Lo que sucede en el mercado de Miami no está ligado como antes a crisis financieras, a efectos de los mercados puramente económicos y financieros. En este caso tiene que ver, como lo señalaba muy bien Eduardo, al flujo permanente de inmigrantes a esta ciudad, que no solamente son latinos ahora, sino son los mismos americanos que deciden venir a una ciudad que ofrece un estilo de vida completamente distinto, más abierto, y en una ciudad donde cada vez se están ofreciendo más servicios para vivir. Miami dejó de ser el pueblo, entre comillas, turístico que solimos conocer hace muchos años atrás. Miami es una ciudad que ofrece todo tipo de servicios para quien quiera instalarse en esta ciudad, con un clima propicio y espectacular todo el año, más allá de la humedad, como mencionaba muy bien Eduardo, pero que es el punto elegido por un mercado que, como decíamos, ya no tiene que ver solamente con inversores, tiene que ver con gente que se viene a vivir acá. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Están escaseando las propiedades. Por eso los valores y los precios de las propiedades en Miami siguen aumentando. Y un poco yo me animo a decir que Miami está independizándose de los efectos de los mercados financieros que muchas veces arrastran, ¿no? Al mercado inmobiliario de bienes raíces de acuerdo a las políticas que puede tener Estados Unidos o que pueden suceder a nivel internacional. El fenómeno de Miami es único, como lo señalaba Eduardo, por eso sigue creciendo y no le podemos ver un techo por el momento más allá de ciertas circunstancias que indican que, bueno, el mercado en todo Estados Unidos está entrando en una etapa diferente a los últimos tiempos. Sí, mucho se dijo acerca del aumento de tasas para poder frenar un poco este mercado tan caliente. Sin embargo, parece que provocó el efecto contrario. La gente salió corriendo a los bancos a pedir más y más préstamos para comprar propiedades antes de que sigan subiendo las tasas. Así que por ahora no estamos viendo que el mercado se haya calmado demasiado. Voy a agregar un dato, Mercedes, que tiene que ver, más que un dato, voy a agregar una conclusión que estamos sacando quienes nos dedicamos a esta actividad. Y yo le hago la pregunta a veces a los clientes.
en este momento donde el mundo financiero, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo es tan volátil por los fenómenos geopolíticos que se están dando, ¿usted invertiría en la bolsa en este momento? ¿Usted invertiría en criptomonedas en este momento? ¿Usted invertiría en bonos? ¿Usted haría otro tipo de inversión que no fuera conservadora y segura como la es de real estate? La respuesta generalmente es no. ¿Usted compraría un departamento o una casa? Sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo sigue sintiendo que en los tiempos de mayor volatilidad, los bienes raíces, las inversiones en bienes raíces siguen siendo las más seguras y también podemos decir que las más rentables. Y como nos enseñaron nuestros abuelos inmigrantes, el ladrillo es lo más seguro que hay, ¿no? Y ellos compraban propiedades cuando podían ahorrar un poco de dinero con tanto esfuerzo, tanto trabajo después de emigrar y trabajar toda una vida. ¿Qué hacían? Compraban propiedades y nunca fallaron con eso. Y tal vez ese es el legado que nos dejan, sintiendo la seguridad que nos dan los bienes raíces, más allá de los vaivenes, de las subidas y de las bajadas que temporalmente pueden tener, ¿no? Eduardo, ¿vos qué opinás acerca de esto? Sí, es un fenómeno que lo estamos viviendo en el día a día, en la ciudad de Miami y los alrededores, porque ya no es solamente Miami. Cuando uno piensa en el sur de la Florida y en Florida Central, y cómo están creciendo todas ciudades que se encuentran entre Miami y Orlando, por ejemplo, la cantidad de construcciones que está habiendo en todas esas zonas, cómo se están vendiendo lotes. De hecho, nosotros tenemos por allí un proyecto para desarrollar un barrio ecológico y cómo se construye no solamente los barrios, sino la infraestructura necesaria. Yo estuve hace poco por esa zona y es sorprendente cómo se han construido hoteles, y no solamente hoteles, sino que esos hoteles están al 100% de ocupación porque tienen permanentemente actividades o porque hay actividades relacionadas con béisbol o con pesca o con alguna actividad que le dan una vida increíble, impresionante, y que es justamente un poco lo que también Omar estaba mencionando, ¿no? Lo que hoy busca el mismo americano escapando de las grandes ciudades, buscando buen clima, buscando espacios abiertos y todo lo verde que ofrece el estado de Florida. ¿Cuál es el secreto del éxito del estado de Florida? ¿Es un tema impositivo? ¿Es un tema climático? ¿Es un tema de calidad de vida? ¿Es un poco de todo? Hace tantos años que vivís acá, Eduardo, que seguramente podés darnos tu conclusión al respecto. ¿Por qué invertir en Florida es jugar a ganador? Y yo creo que es un poco una combinación de todo lo que estás mencionando, ¿no? Cuando Omar mencionaba que Miami era un pueblito, y lo era. Yo recuerdo cuando llegué en el año 89 a vivir en Miami para encontrar un lugar para cenar después de las 9 de la noche, uno tenía que ir a un Denny's, cuando hoy hay una oferta impresionante y una variedad en muchas de las zonas de Miami, o en todas o casi todas, ¿no? O cuando había hoteles en esa época que cerraban en el verano, porque la temporada alta de Miami es el invierno. Entonces, cuando se iba la gente del norte, que en ese entonces y ahora también se escapa de las nieves y del frío de otras partes del país, bueno, los hoteles cerraban. Y así tenemos entre ellos, por ejemplo, un hotel y un complejo de hoteles que está cerca de la oficina y que hoy lo maneja y forma parte del distrito Faena. Ahí había hoteles que en la época de verano estaban cerrados. Hoy sería impensable pensar que en esta época del año, por ejemplo, parte de los hoteles de Miami estuviesen cerrados. Y cómo la Florida fue cambiando su composición demográfica, ¿no? Antes era el lugar de los jubilados, de la gente mayor que quería retirarse, y hoy todo lo contrario, es el lugar de la gente joven, emprendedora, de los millennials. Hoy es el lugar de moda, podemos decir. Miami es una ciudad con una oferta cultural, gastronómica, artística, que era impensado tiempo atrás. Completamente. Mira, hay un dato que el otro día sorprendido, ¿no? Por cómo va aumentando el combustible, la gasolina. Uno dice, wow, cómo ha aumentado la gasolina en los últimos tiempos. Pero si la comparamos en cómo han aumentado, por ejemplo, y esto muestra el cambio de la composición demográfica y cómo Miami ha cambiado como tal, ¿cuánto costaba una propiedad, por ejemplo, en el año 1992? ¿Sí? En el 1992, un estudio en Ocean Drive estaba en el orden de los $20.000. En ese entonces, ¿cuánto costaba el combustible?
$1 y algunos centavos. Claro, hoy el combustible llega a casi $5, y en algunos casos hasta más. Bien, ¿cuánto cuesta ese mismo estudio haciendo esa comparación y relacionándola con el combustible? Bueno, la realidad es que hoy puede llegar hasta 400, 500 y hasta $600.000. Entonces, ¿cuánto aumentó el combustible? Sí, Es uno lo ve cierto. como una barbaridad, pero si lo comparamos en cuánto aumentó, motivado, entre otras cosas, por el cambio demográfico, una cosa es ver Ocean Drive o Lincoln Road en el año 92 y otra cosa es ver el Ocean Drive y Lincoln Road en el año 2022. No tienen absolutamente nada que ver, claro, y eso es lo que ha hecho, entre otras cosas, que Miami se reposicione en el mundo y pasase de ser ese pequeño pueblo de ese entonces a la gran urbe que hoy tenemos y que no deja de crecer. Uno camina por los lugares que vaya de Miami, son obras, construcciones, puentes nuevos, ensanches de autopista, barrios, una ciudad que tiene su motivo para estar como está posicionada en el mundo. Y con un fenómeno de derrame, ¿no? Porque nosotros hablamos de Miami y solo pensábamos en las playas, en Collins, y esto ya pasó a ser un pequeño sector de Miami. Hoy el boom de Miami ya se ha extendido y hoy está en el continente, está en el sur, está en el norte, en el oeste. Omar, siempre tratamos de explicarle a los clientes, ¿no? Que no se queden solamente con la idea del departamento en la playa, porque hay mucho por hacer y por invertir en distintas áreas. Por supuesto, y esto tiene que ver con un concepto, Mercedes, cuya autoría es de Eduardo, ¿no? Que generalmente menciona los dos tipos de compra más comunes por parte de un inversor: la compra emocional, quien quiere comprar su departamento para venir a vacacionar, para tener un departamento cerca de la playa, y quien compra con visión de inversionista, ¿no? Aquella persona que va a comprar la propiedad para luego rentarla, que creemos que hoy día es el mejor negocio. Y no solamente ocurre en Miami, ocurre en distintas ciudades. A veces hay que hacer un poquito de escuela en esto, ¿no? Cuando decimos la palabra Miami, Miami es una ciudad dentro del condado de Miami-Dade. ¿Qué es un condado? Es lo que en Argentina, por ejemplo, sería un distrito. Ese distrito, ese condado, está formado por diferentes ciudades. La ciudad de Miami es una ciudad dentro de ese condado. De ese condado que se extiende unos cuantos kilómetros en el sur de la Florida, contiene varias ciudades. Entonces podemos comprar un departamento en Miami, podemos comprar un departamento en North Miami, podemos comprar un departamento en Aventura y podemos cruzar el condado e irnos a otro condado, el condado de Broward, más al norte del condado de Miami-Dade, ciudad de Hollywood, Dania Beach, y luego tenemos el condado de Palm Beach, más al norte. Toda esa franja de ciudades muy cercanas al mar y que también se extienden hacia el continente siguen siendo un mercado sumamente atractivo para los inversores. Y aquí tenemos que entrar en un tema que es muy importante. Este flujo de gente que sigue llegando a Miami, muchos compran una propiedad para vivir, pero yo les puedo decir y asegurar que la mayoría renta, alquila. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Hay poco inventario, hay poco para ofrecer a los inquilinos. Entonces las rentas siguen subiendo en toda el área que mencionábamos, no solamente en la zona de Miami, sino en todo ese conjunto de ciudades del sur de la Florida. ¿Qué hace esto? Que las inversiones sigan siendo atractivas, porque el cliente nos va a decir, ok, yo tengo que pagar la propiedad más cara, pero al cliente le tenemos que decir, usted la va a rentar más caro y probablemente la siga rentando más caro. ¿Por qué? Porque hay una altísima demanda y la construcción nueva no da abasto para qué, para ofrecer más unidades para esa alta demanda que sigue habiendo. Y un dato muy importante, no solamente ocurre aquí en la Florida, en todo Estados Unidos, desde el año pasado, 2021 al 2022, aumentaron el 14% el valor de las rentas. Yo me animo a decir que aquí en Miami han aumentado mucho más. En Miami y alrededores, Mucho Mercedes, más, somos sí, testigos. sí, claro. Nosotros hacemos renovaciones de rentas permanentemente y muchos de los inquilinos se están encontrando con aumentos muy, muy importantes. ¿Por qué? Por la alta demanda que hay. Ese es otro de los elementos que Bueno, tiene juega su obviamente a lógica, ¿no? favor. Tiene su lógica porque
porque las propiedades han en algunos casos duplicado y triplicado sus precios. Desde la pandemia hasta esta parte, los precios se han disparado de una manera realmente pavorosa y siguen subiendo en algunos sectores. También es importante decir que los inversores extranjeros se ven beneficiados por la posibilidad de tramitar préstamos para extranjeros, que la verdad es una alternativa muy interesante. No hace falta poner todo el dinero, invertir todo el dinero que vale una propiedad. Se puede comprar con un 30, con un 40%, y el resto se puede conseguir una financiación a una tasa bastante razonable. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y como siempre nos dice Eduardo Pérez Oribe, antes de decidir qué propiedad vamos a comprar y cómo comprarla, hay que tener en cuenta la estructura previa, y esto es siempre lo que nos gusta comentar, Eduardo, la estructura necesaria para comprar una propiedad siendo extranjero. Sí, para evitar sorpresas, inconvenientes a ese inversor que quizás motivado por comprar una propiedad a su nombre, luego se encuentra con que cometió un error, ¿no? Siempre le transmitimos a nuestros inversores y a los potenciales inversores y a todo el que nos escucha que antes de iniciar cualquier actividad en Estados Unidos, no solamente la compra de una propiedad, sino si va a adquirir una franquicia o se va a hacer una inversión para un negocio, constituya una sociedad. En Estados Unidos es algo sencillo, más allá de que después de la pandemia se ha atrasado, ¿no? Lo que antes hacíamos en 48 horas, hoy puede llegar a tardar un mes. Pero así todo es un proceso sencillo, rápido. Eso le va a permitir abrir una cuenta de banco a nombre de esa sociedad, le va a servir a los fines impositivos, a la organización contable, y es el primer paso, como siempre decimos, ¿no? En esa secuencia, en esa cadena de pasos a seguir, el armado, la registración de una sociedad, generalmente es una LLC, es lo que le va a permitir al final del recorrido y quizá cuando venda esa propiedad, no encontrarse con una sorpresa. Mirá qué interesante, Eduardo. Estoy leyendo la pregunta de alguien que nos sigue siempre en nuestras charlas, Mónica. Dice, hace 3 o 4 años ustedes recomendaban invertir en Detroit porque Miami ya estaba muy caro en esa época. Bueno, ahora está muchísimo más caro todavía. ¿Qué pasa con Detroit? ¿Ya no es un buen negocio? Qué buena pregunta y gracias, Mónica, por hacérnosla. No vamos a dar su apellido. Sí, lo sigue siendo. De hecho, yo estoy en Detroit en este momento. Tenemos aquí nuestra oficina. Soy broker de bienes raíces tanto en Florida como en Michigan. Pero nos hemos encontrado con Detroit, que tiene dos polos muy opuestos. El Detroit de la industria automotriz, de las empresas tecnológicas, que no deja de crecer, que aquí se desarrolla el auto sin conductor, el auto eléctrico, el auto inteligente, los acuerdos entre Google, que está radicado aquí en Detroit, las empresas automotrices, lo mismo Microsoft, que también tiene una oficina aquí, o LinkedIn, que también la tiene. Todo ese mundo que va a cambiar la forma como nos trasladamos en un automóvil. De hecho, yo estaba hace poco en España y cerca de una playa en Alicante, que había un Ford Mustang eléctrico. ¿Dónde se fabricó ese auto que terminó recorriendo las calles de España? Bueno, aquí en Detroit. O sea, Detroit es una ciudad que tiene entonces dos contrastes. Lo que estamos hablando ayer, y me sorprendí en el aeropuerto de Detroit, cuando Delta anuncia que va a implementar un sistema para que uno prácticamente pueda tener acceso a su viaje de una manera virtual. La verdad que, wow, esta ciudad no me deja de sorprender cada vez que uno camina por ella. Y por otro lado tiene un inconveniente que se acrecentó en la época de la pandemia. Recordemos que Detroit es una ciudad que salió de una bancarrota, que vivían cerca de 1.800.000 personas y más de 1 millón se fueron, y que en el camino de esa recuperación apareció una pandemia, que así todo no dejó de hacerla crecer, pero llevó a ciertas políticas que, por ejemplo, hicieron que si los inquilinos no pagan los alquileres o no pagaban los alquileres, un fondo llamado CERA se hace cargo del mismo. Bueno, quizás hubiese sido aceptable durante algunos meses en plena pandemia, pero eso se extendió y de hecho termina ahora
el 30 de este mes para hacer las aplicaciones a este CERA. Lo que está pendiente se recuperará en algún momento. Entonces, ¿eso a qué ha llevado? A que la gente no trabaje, no tenga incentivo de trabajar. Y es difícil encontrar gente para trabajar. Y por otro lado, esos inquilinos no pagan el alquiler porque, total, un fondo del gobierno es quien se va a hacer cargo. Esa es una parte negativa de esta ciudad de Detroit, que existe en otras partes del país, no es solamente de Detroit, pero aquí se ve muy marcado porque justamente estaba en una etapa de recuperación. A eso, ¿qué hay que agregarle? Que hoy se necesita mano de obra para las empresas automotrices en cantidades de a cientos y de miles. General Motors comienza la construcción de una planta para fabricar chips, algo que ha escaseado en estos últimos tiempos en el mundo. Entonces aquí, cerca de Detroit, General Motors construye una planta. En otras actividades, Amazon está terminando de construir un centro logístico en el cual va a emplear alrededor de 2.300 personas. Eso hace entonces que, por un lado, se necesite mano de obra, por otro lado, esa mano de obra en parte hoy no está disponible porque está recibiendo ayudas. Esperemos que eso se termine de una vez, quizás ya tendría que haber terminado hace tiempo, pero es uno de los puntos negativos de esta ciudad de Detroit. Federico, otro participante, nos hace una pregunta muy interesante, pregunta que nos hacen a menudo, casi a diario, nuestros clientes, Eduardo Omar, que es la tan temida recesión de la que se viene hablando hace tanto tiempo y se viene anunciando, ¿no? El fantasma de la recesión en Estados Unidos y cómo podría impactar esto en las inversiones, en los negocios inmobiliarios y en la vida de la gente en general. Bueno, es un tema, Mercedes, del que estamos hablando permanentemente entre colegas, con brokers, con personas que están dentro de esta actividad. Nosotros no somos magos ni adivinos. En realidad, somos agentes de bienes raíces, broker, y obviamente nos guiamos y nos informamos desde distintos canales y fuentes. Obviamente, en todo el mundo se está hablando de una recesión económica. Tiene mucho que ver, obviamente, con lo que está pasando a nivel geopolítico. Si tenemos que hablar del mercado específico de la Florida, yo les podría decir que es un mercado muy particular que a veces, y Eduardo, que tiene mucha más experiencia, quizás me puede corregir si estoy equivocado, pero creo que en los últimos tiempos las variables dentro del mercado de Florida y específicamente en la ciudad de Miami son muy diferentes al resto del país. Yo estuve leyendo un informe de la revista Fortune, que es una revista económica, todos la conocen, es muy importante, donde dibujaron un mapa de las posibles situaciones en los próximos meses del mercado inmobiliario en todo Estados Unidos. Señalaban las áreas donde los precios pueden llegar a caer con el color rojo y señalaban con naranja donde menos pueden caer y con verde el área donde menos posibilidades de modificación de precios había. Afortunadamente, la Florida y el sur de la Florida estaban teñidas de verde. ¿Qué significaba? Que son los lugares donde posiblemente los precios se modifiquen menos. Y si hablamos específicamente de lo que sucede en Miami, lo que nos sucede a nosotros como agentes de bienes raíces todo el tiempo, es que no hay inventario, hay muy poco. ¿Qué significa? No hay demasiadas propiedades para ofrecerle al inversor y también al inquilino que busca rentar. Hay en el mercado, pero se ha reducido muchísimo. Esa es una realidad. ¿Por qué? Por lo que estuvimos hablando hace unos minutos. La cantidad de gente que ha venido y se ha mudado y ya está viviendo en la ciudad de Miami y lo ha tomado como su hogar. También los inversores extranjeros que siguen apostando a esta ciudad. Entonces, esas son variables que hacen que tengamos que ser muy cuidadosos en el momento de decir, sí, aquí se va a producir una recesión. Yo creo que el mercado aquí responde a variables diferentes a otros lugares de Estados Unidos, a otras ciudades o mercados de Estados Unidos, precisamente. Bueno, la inflación ya la esperábamos, ¿no? Cuando asistimos a tanta ayuda por desempleo, ayuda para pagar las rentas, tanto reparto de dinero que hubo en este país, era lógico Mercedes, que... perdón.
no Sí. solamente aquí, hay inflación en el mundo, ¿eh? Hay inflación en Sí, sí, Europa, claro. hay inflación en... Inglaterra tuvo la mayor inflación de los últimos 20 años, si no me equivoco, Ujú. en estos meses. Es decir, Bueno, hay es un que panorama internacional complejo. esta política pospandemia, Claro. obviamente sabíamos que iba a traer esta situación. Y a esto ahora se le suma el tema de la guerra en Ucrania, que obviamente afecta a toda Europa, pero también tiene sus consecuencias inevitables en el resto del mundo por el tema de los combustibles, etcétera, etcétera, del gas, del aumento de los precios de los combustibles. Obviamente estamos todos atentos a ver cómo se van desarrollando las cuestiones, pero como bien decía Eduardo, en los momentos de zozobra, inestabilidad, duda, desconfianza, donde tantos hablan de la recesión, etcétera, etcétera, creemos que el mercado inmobiliario sigue siendo el mejor refugio para nuestras inversiones y nuestros ahorros, ¿no? Eh, esto en esto concuerdan la mayor cantidad de especialistas, pero hay otro tema que yo creo que cambió a partir de la pandemia y es la búsqueda de la calidad de vida y del disfrute. Y menciono esto porque no todo en la vida son negocios y el dinero, sino disfrutarlo. Y ahí quiero llevar a Eduardo para el otro continente, donde tanto ha estado trabajando en los últimos meses, para que nos cuente una impresión personal acerca de invertir o no en España y qué tipo de inversión habría que hacer en España, más allá de querer uno a lo mejor tener una propiedad para vivir algún día en España, ¿no? Este tema emocional y racional que siempre comentamos para Miami, ¿se aplica también a las ganas de invertir en España, Eduardo? Sí, sí, Mercedes. Definitivamente llevamos en España ya muchos años. La pandemia nos hizo atrasar un poco en todo nuestro desarrollo de lo que es el mercado español, ¿no? Vamos a decirle a nuestros oyentes en este momento que los tres tenemos una ciudadanía española, que viajamos a España con frecuencia. De hecho, yo lo hago desde que tengo 10 años. Mi primer viaje fue un viaje familiar, mi mamá, mis hermanos, me pasé 2 meses en España y de allí bueno, cada vez los viajes han sido mayores. Acabo de pasarme en España casi 2 meses recorriendo diferentes lugares y buscando oportunidades. ¿Hay oportunidades en España? Sí, las hay. Hay un tema de relocalización en España también. Vamos a mencionar que diferentes países en Latinoamérica y en el mundo entero sufren una situación que los lleva a pensar dónde me mudo. Y España suele ser un país muy atractivo para ello, por muchas razones, para el que vive en Latinoamérica, por una cuestión de idiosincrasia, de idioma, de hasta poder tener un pasaporte europeo, sea español o no, y lograr la calidad de vida que un país como España ofrece, ¿no? Pensemos que España en una superficie diminuta, cuando uno la compara con Estados Unidos o con China, por ejemplo, tiene la tercera red de autopistas más grande del mundo. O sea, China, Estados Unidos y luego España. Que la calidad de vida en España es una de las mejores del mundo y no solo eso, la expectativa de vida en España es la segunda en el mundo después de Japón. O sea, y no voy a dar datos estadísticos ahora de España porque nosotros vamos a tener unas presentaciones específicas sobre España y luego anunciaremos que todos los domingos daremos unas charlas también sobre inversiones y negocios en Estados Unidos y en España, pero es realmente un lugar muy atractivo desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista racional. Hay algo que yo siempre he mencionado, ¿no? Y un poco mis años de vivir en Estados Unidos me permiten decirlo, ¿no? Y tener 2 hijos que nacieron en Estados Unidos y aprender de ellos en su propio crecimiento. Estados Unidos es un lugar ideal en la etapa productiva. Aquí hacer una sociedad, como dijimos antes, es algo muy rápido. El país prácticamente se podría llamar Estados Unidos Sociedad Anónima. Todo funciona como como una gran compañía y de la cual todos formamos parte de un engranaje y aquí el buscar la productividad es algo que permanentemente se está midiendo, ¿no? Entonces, en la etapa productiva, Estados Unidos es un país fantástico. Ahora, cuando uno piensa, como decías, Mercedes, bueno, no solamente en el dinero, sino en calidad de vida, ¿eso lo encuentro en Estados Unidos? Yo me pregunto, los que vivimos en Estados Unidos y nos proyectamos, retirados en Estados Unidos, ¿cómo es la vida de un retirado en Estados Unidos?
y cómo es Bueno, la antes vida. venían a Miami los retirados. Ahora nosotros ya estamos en Miami, así que y no Pero estamos retirados. ¿cómo es la vida, por ejemplo? Y no hablo de un retirado, en cualquier ciudad de España. La verdad que ese es un lugar donde se vive, desde la calidad de la comida, desde alguna vez decíamos Mercedes, ¿no? En Estados Unidos uno vive el sueño americano y en España vive la fiesta española, porque en realidad están permanentemente de fiesta. Y eso no quita que no sea un país productivo, es el país número 16 del mundo, una cosa así. O sea que a pesar de la buena vida que llevan, es una economía pujante dentro del mundo. Y cuando uno analiza las estadísticas, la verdad es que se lleva sorpresas. Yo le decía a los mismos españoles en este último viaje que ni ellos saben el país que tienen, de todo lo que significa construcción, adelantos, tecnología. Es uno de los 7 países, por ejemplo, en el mundo donde se fabrican automóviles. No en todos los países del mundo se fabrican automóviles. Ni hablemos de los trenes de alta velocidad. En Miami se está construyendo desde hace ya no sé cuántos años una línea que va a unir Miami con Orlando. Y por ahora solo llega hasta Palm Beach. Y en España es la segunda red de trenes de alta velocidad después de Japón. Entonces, hay cosas que son incomparables, ¿no? Uno toma... ¿Y qué negocios podemos hacer, Eduardo, en España? ¿Cuál sería el mejor Hay varios negocio negocios que se pueden hacer en España, como se pueden hacer en todos los lugares, ¿no? Yo no voy a hablar de temas vinculados con recesión y economía en un foro donde ha habido especialistas durante todos estos días y los va a seguir habiendo. Pero cuando uno analiza, y lo decía Omar, ¿hay negocios para hacer en Miami? Sí, los hay. ¿Hay negocios para hacer en Detroit? Sí, claro, los hay, muchos. ¿Y hay negocios para hacer en España? Sí, un montón. Y hay que tener en cuenta varias cosas. Ejemplo, si analizamos cómo se comporta el español en el 70% de los casos es propietario de su propia casa y el 30% alquila. Es lo inverso de Estados Unidos. En Estados Unidos el 30% es propietario, el 70% alquila. Entonces hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. El español es una persona arraigada, el americano se muda, cambia, en un año quizás se cambia 2 veces de ciudad. El español no, vive en la misma ciudad quizás donde vivió su abuelo o su bisabuelo. De hecho, me pasa a mí, voy a España y me quedo en el mismo lugar donde vivían mis padres y mis abuelos. O sea, es como que uno se arraiga. El mismo país te lleva a arraigar. Y hay oportunidades, sí, hay oportunidades para lograr rentabilidad, hay oportunidades para comprar, reparar y vender. El español no va como el americano a Home Depot y se arregla su casa por su propia cuenta. No, quiere que la propiedad ya esté lista para ir y mudarse. Entonces, hay una serie de oportunidades y no solamente en las grandes ciudades, ¿no? Uno puede pensar, bueno, las oportunidades están en Madrid o están en Barcelona o en Málaga o en la Costa del Sol o en Valencia o en Alicante, en montones de ciudades. Tengan en cuenta un dato que me parece muy importante para comentar. La población de España es aproximadamente 47 millones de personas, ¿sí? Recibe más de 80 millones de turistas. Eso quiere decir que por cada español que camina por la calle hay 2 turistas también caminando, más o menos. Esa es la relación. Entonces, todo lo que tiene que ver con la actividad económica de España, más allá de las dificultades que hoy vivimos y que mencionabas, ¿no? Y que Omar también mencionaba, una cuestión geopolítica, una guerra, los precios del combustible, la inflación que sube en todo el mundo. Pero eso si nos quedamos con una fotografía muy corta. Si nosotros hacemos una proyección, y en los ciclos de la economía los mencionamos muchas veces, estamos en una etapa de una crisis y ahí entonces es donde tenemos que encontrar la oportunidad. Y la oportunidad está, claro, no va a estar para el que se queda en su casa, en su cama, se tapa y dice, bueno, voy a esperar a que pase la crisis. Para esa persona, cuando la crisis pasó, otros se habrán hecho millonarios o habrán cambiado su estilo de vida. Y eso es lo que nosotros les proponemos a nuestros inversores y a los que nos están escuchando. Aprovechen porque hay una etapa muy buena y como hemos mencionado siempre, Mercedes, Omar, lo han mencionado hoy también. Los ladrillos es el lugar donde a largo plazo uno va a encontrar una rentabilidad y una capitalización que no se lo da nada. Ejemplo, nosotros ofrecemos para nuestro... Sí. Ahí dijiste, Eduardo, una frase muy interesante, a largo plazo.
Nosotros a veces venimos seteados, ¿no? con el cortoplacismo. Venimos los tres de un país donde todo es a corto plazo. Es lo que pasa hoy y lo que pasa mañana. No se mira a largo plazo. Ahora vivimos en un país como Estados Unidos y proyectamos negocios en España, donde la gente mira más a largo plazo y el real estate hay que mirarlo de esa manera. Nadie se hace rico de la noche a la mañana. No sé si este concepto es lo que vos también pensás, Eduardo, Sí, acerca de sí. cómo nuestros clientes deberían abordar el tema del real estate, no pensarlo de acá a 6 meses. ¿Es así? Completamente, sí. Claro que en 6 meses uno puede comprar, reparar, vender y tiene un margen Ujú. importante, pero yo creo que el análisis que tiene que hacer es de largo plazo. La actividad inmobiliaria en líneas generales no es una actividad entro y salgo como lo puedo hacer en la bolsa, ¿no? Compro una acción hoy, mañana la vendo, compro otra pasado. En el mundo de los bienes raíces se requiere de otra planificación. Y esa planificación, cuando uno analiza la tendencia, y vamos a tomar Miami, vamos a tomar Detroit y vamos a tomar en líneas generales España, que son los lugares donde nosotros nos estamos concentrando, bueno, podemos ver que la tendencia histórica, más allá de los inconvenientes que pueda haber habido en determinados momentos, nosotros vivimos una crisis inmobiliaria, financiera en el año 2007-2008, parecía que el mundo se terminaba y hoy los precios están por arriba de lo que eran esos precios. Entonces, claro, si uno analiza y dice, bueno, tendría que haber vendido en el 2006, tendría que haber comprado nuevamente en el 2012, claro, hoy es fácil analizar esa curva, pero si uno tiene en cuenta que los ciclos económicos existen, que en algún momento las economías van a tener ajustes y que va a haber algún tipo de recesión, es normal, en la historia de la economía ha pasado así. Entonces, hay que estar preparado, hay que estar atento y hay que ver dónde están las oportunidades. Hoy mencionaban en Florida, de Miami a Orlando hay oportunidades. Y también las hay de Miami hacia el sur. Nosotros venimos trabajando ciudades como Homestead y Florida City y los márgenes de crecimiento que han tenido allí las propiedades han sido increíbles. En pocos años se han duplicado y más los precios. Lo vemos en Detroit. Las propiedades no dejan de crecer a un ritmo no menos de un 15% por año. Más allá de la rentabilidad que generan o que van a generar una vez que se cobren estos CERA que hablábamos, que hoy sería la dificultad para el inversor en Detroit. Entonces, no nos quedemos con una fotografía del momento que es real. O sea, hoy vivimos en una situación de alta inflación, de tasas de interés que suben, de una guerra, de aumento de los combustibles, todo eso es real. Ahora, en esa realidad, ¿dónde tenemos la oportunidad? ¿Sí? Y si no la encontramos, salgamos a buscarla. No necesariamente la oportunidad nos va a golpear la puerta, hay que salir. Es lo que nos ha llevado a nosotros todos durante mucho tiempo a subirnos a aviones y a recorrer lugares y de esa forma encontrar las oportunidades. Mm. Me queda por preguntarte, Eduardo, si la estructura que tenemos que armar como inversores en España es parecida, similar o totalmente distinta a la de Estados Unidos. ¿Es tan fácil como en Estados Unidos o no? Yo ¿Qué diría, pasa para abrir una cuenta de banco? ¿Qué pasa? ¿Cómo se compra una propiedad? ¿Se compra a nombre personal? Todos estos temas son tan importantes, ¿no? de estudiar previamente. yo diría que son fáciles, pero requieren de unos pasos burocráticos que no tiene Estados Unidos. O sea, son fáciles en el sentido de que está ya prearmado, ¿no? Es paso 1, paso 2, paso 3, verifico en un registro central si el nombre que le voy a colocar a la ciudad, a la sociedad, perdón, está disponible. A partir de allí hago un depósito del aporte de capital que requiere como un mínimo de 3.000 euros. Se registra la sociedad, luego se concreta la cuenta bancaria a nombre de esa sociedad registrada. Todo ese proceso que nosotros en una época hacíamos en Estados Unidos y en Florida, que por cierto es el estado donde más sociedades se registran en el país, y lo hacíamos en 48 horas y hoy hablamos de que se puede hacer entre 2 semanas y 4 semanas como máximo. Quizá en España lleve más tiempo e intervenga un notario y hay que hacer unos pasos que en Estados Unidos no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero cuando uno lo analiza, y sí es importante, y esto me parece que es muy importante, hay que recurrir a profesionales que conozcan cuál es la mentalidad y la forma como se opera en el mundo internacional. O
sea, en España, como en cualquier lugar, nos pasa en Miami mismo y en Detroit, uno puede sentarse con un contador que es un experto para darle asesoramiento a su vecino. Pero cuando ese contador tiene que asesorar a alguien que llega de un país como Argentina y que quizá tiene una sociedad en Estados Unidos, entonces los fondos en realidad no van a llegar de Argentina, sino que van a llegar de una LLC en Estados Unidos que hace su presentación ante el IRS. Si ese contador, ese abogado en España no está familiarizado con esa mecánica, no le va a poder dar la información que corresponde para minimizar el impacto impositivo, para poder trasladar los fondos a España. La parte impositiva en España es muy estricta. Entonces, todo eso es muy importante, tenerlo muy bien armado. A nosotros nos está siguiendo aquí, veo un contador de Argentina que va a participar en alguna de nuestras reuniones futuras cuando hablemos sobre el tema España, porque justamente tiene esa ventaja. Es un contador de Argentina que también es español y que hace inversiones en España. Entonces, es muy importante tener armada una estructura y es lo que nosotros venimos haciendo desde hace ya una buena cantidad de años. Hay otro punto muy interesante en España, que las tasas de interés de los préstamos para extranjeros son aún más bajas que la tasa de interés para préstamos de extranjeros en Estados Unidos. España hoy está ofreciendo a aquellos extranjeros que califican, por supuesto, una tasa muy, muy baja, entre el 1, 1,5, 2%, mientras que la tasa de interés para extranjeros aquí en Estados Unidos va entre el 4,5 y el 5,5%. Así Sí. que por ese punto de vista, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta, porque es una buena alternativa para un inversor. Sí. Me parece, Mercedes, que aquí hay una pregunta de Sí, Walter que si la sí. puedes responder, porque justamente estás trabajando sobre ese tema. O Omar, que también está en este momento con ellos. Sí, estoy tratando de buscarla, ¿verdad? Dice, yo la puedo Sí, leer aquí. yo Dice, también. Acá ¿cuál está sería Walter. el monto ¿Cuál ideal? sería? Ahí Sí, está. Sí. ¿Cuál sería el monto inicial Inicial para para... acceder a la compra de un departamento en Miami con la intención de obtener un alquiler de entre 800 y $1.000? Eh, Bueno, bueno, ya te digo que ese alquiler es muy bajo para cualquier cosa. No creo que haya alquileres por ese monto, Mar, en Miami hoy. no, los alquileres están más caros, pero después hay un abanico interesante para analizar, ¿no? Es decir, obviamente los precios han aumentado, pero también la pregunta es un poco genérica, vamos a intentar responderle puntualmente, pero un poco tiene que ver con lo que el inversor quiera hacer y esté dispuesto, como decía Eduardo, a pensar un poco más en el futuro. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Yo hace muy pocos días le hice comprar a una clienta un departamento en Boca Ratón. Eso no es Miami, eso es en el norte. Salimos de Miami ya. Nos fuimos un poquito al norte. Esta clienta compró un departamento por $125.000 de un cuarto y un baño y medio, un departamento sumamente interesante, en excelente estado, en un complejo no sobre la playa, sino en el continente, con un inquilino que paga $1.500 por mes. Para hacer un poco más sencilla esta respuesta, esta señora va a tener una rentabilidad aproximada, deduciendo los gastos que tiene por año, de un 8, 7,5, 8%. Una rentabilidad muy, muy alta. Pero bueno, ¿por qué ese departamento es económico? Porque ella decidió comprar en una comunidad donde los propietarios tienen que tener más de 55 años. Entonces, ¿qué sucede? Hay que estar, obviamente, atentos a estas cosas y dispuestos a hacer. Cuando esta señora eligió esa propiedad, yo le dije, bueno, este es el requisito para poder comprar. Usted tiene más de 55 años, pero tenga en cuenta que luego su inquilino también va a tener que tener más de 55 años o uno de los residentes. ¿Y sabes qué me respondió? No me interesa, yo pienso a largo plazo. Yo tengo más de 55 años, la voy a comprar de todas maneras y voy a buscar, ya obviamente la propiedad tiene un inquilino, dice, pero en el futuro es muy probable que consiga también un inquilino que tenga más de 55 años. Tiene razón, es decir, esa mentalidad de pensar a largo plazo y abrir un poco el panorama nos hace, de alguna manera, a nosotros poder abrir el abanico de posibilidades para un inversor.
Obviamente por $125.000 en la ciudad de Miami, un departamento que usted lo puede alquilar, el día después de haber comprado es imposible ya encontrarlo. Pero sí podemos encontrar estas pequeñas joyitas, como yo les llamo, en distintos lugares de la Florida. Por eso, la pregunta es, ¿con cuánto dinero necesito para obtener? Bueno, tenemos que superar los $100.000 hacia arriba para poder tener esa rentabilidad y para poder tener un inquilino que nos pague $1.400, $1.500, $1.600 por mes. Obviamente la ciudad de Miami está más complicada porque los precios han aumentado mucho más, pero existen, como recién les expliqué, otros mercados en donde podemos conseguir hacer inversiones con menos cantidad de dinero de lo que nos requería esta gran urbe que está, de alguna manera, ya creciendo a niveles impensados en otros tiempos. Nos avisan Bueno, aquí muy bien. los organizadores que vamos a tener que ir Sí, nos quedan terminando. pocos minutos, Así que vamos Tenemos a que ir colocar aquí nuestra despidiéndonos, información. pero antes les queremos recordar, Eduardo, que a partir del próximo domingo, primer domingo de julio, vamos a volver a nuestras charlas de los domingos por la tarde, y en cada domingo vamos a estar hablando de distintos temas. Un domingo hablaremos de Detroit, otro de Miami, otro de oportunidades en España, pero también hablaremos con abogados de migraciones, con contadores, con especialistas en franquicias, con abogados que nos dicen cómo podemos tramitar una visa de inversión. ¿Se pueden hacer visas para emigrar a España? ¿Cómo son? ¿Son iguales a las de Estados Unidos? Bueno, todos estos temas, tenemos un abanico temático impresionante. Necesitamos cada domingo estar en contacto con todos ustedes para ir analizando y respondiendo todas las respuestas. Así que, Eduardo, Omar, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes en esta... Y, Eduardo, bueno, si querés para ir cerrando, contanos a partir del domingo, creo que es 3 de julio, ¿no? El próximo que vamos a tener. Gracias, Mercedes, gracias, Omar. Muchas gracias a todos que han un placer. participado. Y los esperamos, como dijo Mercedes, los domingos para poder asesorarlos ya de una forma incluso más personalizada, ¿no? Así es. Gracias a todos, Omar, gracias, Mercedes, gracias a los organizadores. Muchísimas gracias a los organizadores. Gracias a todos los que de CIE participaron en esta presentación.